Buenos días, bienvenidos a este encuentro dedicado a la sostenibilidad y gestión de recursos hídricos. Con el patrocinio de CaixaBank abordamos un asunto de especial relevancia, más si cabe, en nuestra provincia, con esa necesidad del aprovechamiento del agua para abastecer nuestros campos. Y para ello contamos con un cartel de lujo, comenzando por Ángel Urbina, presidente de la comunidad de usuarios del medio Vinalopó y del Alacantí. Ángel, muchas gracias, bienvenido, buenos días. Buenos días, bien recibido. También está con nosotros Francisco Cabezas, ingeniero de caminos, flamante premio Lorenzo Pardo de hace muy poco que tuvimos ocasión de entregar en este periódico y también con el patrocinio de la Diputación. Paco, un placer tenerte de nuevo. Muchas gracias, el placer es mío. José Vicente Andreu, también un clásico de estos programas dedicados al agua, presidente, como saben, de ASAJA, la Asociación de Jóvenes Agricultores. José Vicente, muy buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Y tenemos también a Francisco Javier Arcís, que es el director de Agrobank en la Comunidad Valenciana. Francisco Javier, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias y encantado de acompañaros. Es un placer tener a este cartel y además teniendo en cuenta pues un asunto de especial, como decía, especial relevancia en nuestra provincia, en esta provincia de Alicante. Sí que quiero empezar con Ángel Urbina a tratar el programa de hoy. Y Ángel, quería saber que nos explicaras cómo ha cambiado el uso y distribución del agua en los últimos 40-50 años en el Vinalopó Alacantí. Bien, pues en el Vinalopó Alacantí, pues igual que prácticamente en toda la zona del Levante español, nos suministrábamos hace mucho tiempo pues a través de los pozos, cada entidad tenía sus pozos, propios o bien comprados al de al lado. El regadío era a través de, que se dice, riego a manta, por canales que por supuesto tenían grandes pérdidas, y era una agricultura en el medio Vinalopó muy importante. Daros cuenta que estamos en la cuna de la mesa, o sea, de la uva de mesa y de la cantidad de productos, digamos, de hortalizas y demás, en cuanto más abajo de Alicante mejor. Era una agricultura boyante y fructífera, pero claro, todos sacamos agua del subsuelo y eso tiene un límite. Vino la sobreexplotación, hicimos un plan para parar la sobreexplotación, se creó el proyecto del Júcar Vinalopó con sus vicisitudes, cambios de toma y demás. Seguimos con el problema de poder traer el agua en condiciones económicas rentables, que no lo veo así, y mientras tanto los regantes sí que hemos hecho los deberes. Hemos modernizado nuestras instalaciones, se riega por riego localizado, las mermas son mínimas, la eficacia del regadío es impresionante y, eso sí, tenemos hipotecados nuestros campos, nuestras vidas y las de nuestros hijos por 75 años. Con eso quiere decir que hemos hecho los deberes y ahora los deberes tiene que ser la administración el que nos ponga en condiciones un agua para poder al menos pagarle los créditos y las hipotecas que nos han firmado. Y en ese sentido, Francisco Cabezas, querido Paco, ¿cuál es la situación actual del Júcar Vinalopó y del Tajo Segura? Bueno, pues la situación es complicada, siempre lo ha sido por otra parte, pero en este momento yo creo que especialmente complicada respecto al Júcar Vinalopó por la necesidad de impulsar definitivamente y poner en marcha una actuación que lleva ya muchos años, desde que se concibió hasta que incluso se ejecutó, y que está todavía, podríamos decir, ociosa, en absoluto está dando el rendimiento que cabía esperar, y lo que es necesario es poner en marcha definitivamente la infraestructura, no toda, pero una buena parte de la infraestructura ya está construida, y lo que hay que hacer es establecer los mecanismos, tanto técnicos como económicos en buena medida, que hagan posible que esto funcione y que se desenvuelva. Y respecto al Tajo Segura, pues hay una situación complicada porque en estos momentos muy recientemente ha terminado el proceso de revisión y de información pública de los planes hidrológicos de Cuenca, y en concreto hay una determinación que es potencialmente, pues podría suponer una reducción importante del agua trasvasada.
y es en concreto la determinación de caudales ecológicos en la cuenca del Tajo. Si el caudal ecológico que se estima necesario que en determinados puntos del Tajo aumenta, ese volumen de aumento dejará lógicamente de venir aquí, puesto que la cantidad total que se dispone es constante. Si va para allí, pues dejará de venir para acá. Y las cifras que se manejan, bien, es verdad que todavía los planes no están aprobados, pero las cifras que se manejan de los borradores y de los documentos en información pública, pues apuntan a que esa reducción puede ser verdaderamente significativa. Podemos estar hablando del orden de 100 hectómetros cúbicos cada año. 100 hectómetros cúbicos es un volumen muy importante, que además recaería fundamentalmente, por no decir en su práctica totalidad, sobre el regadío. El trasvase Tajo Segura tiene un doble uso de abastecimiento urbano y de regadío, y por razón de prioridad, esa reducción de 100 hectómetros cúbicos recaería en regadío. Se comprende, cualquiera puede comprender que con las cifras, estos órdenes de magnitud, teniendo en cuenta que el volumen medio de regadío en los últimos años pues, es del orden de 200, estamos hablando de casi la mitad, se comprende fácilmente que es un impacto muy importante. Es decir, por una parte, respecto al Tajo Segura, el impacto puede ser, repito que todo esto es una potencialidad, pues no está todavía vigente y aprobado, pero puede ser muy relevante, muy significativo, y respecto al Júcar Vinalopó es una situación que es necesario desatascar definitivamente. No hay nada que tenga por qué hacer que esto se detenga, hay que corregir aquellas cuestiones que son susceptibles de ser corregidas para facilitar precisamente la puesta en marcha y la explotación de la obra, hacer esas correcciones y ponerlas en marcha de una forma urgente, ¿no? José Vicente Andreu, si te pregunto por ese mix de salada trasvasada reutilizada, ¿qué te sugiere? Pues habrá mix si el resultado final es viable económicamente. Si el peso del agua desalada sobre la trasvasada se incrementa mucho, el coste real de la desalación va a hacer imposible que muchas explotaciones puedan seguir adelante. Nosotros, agua en el entorno de los 60, 70, 80 céntimos, la agricultura mediterránea, la agricultura que se practica en el sur de Alicante y Murcia, pues gran parte de esa agricultura no podrá seguir adelante. Al final, si es cuestión de precio, una cosa es sostenible si es medioambientalmente sostenible, socialmente sostenible y económicamente sostenible. Si uno de esas tres patas falla, el equilibrio se pierde. Y si la desalada quieren que cobre la preponderancia que quieren tomar, pues habrá que arbitrar otras medidas para abaratar esos precios. Si el resultado final el agricultor no lo puede pagar, todo lo que se proyecte no valdrá para nada. Francisco Javier Arcís, Agrobank, ¿cuál es la propuesta de valor de Agrobank? Bueno, Agrobank, como marca de CaixaBank centrada en el sector agroalimentario, basa su propuesta de valor pues, en tres pilares fundamentales. El primero, en una gama de productos y servicios muy adaptados a las necesidades del sector. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de características muy específicas. Una máquina en cualquier industria la instalo hoy y mañana ya produce, y un cultivo, sobre todo en la parte de leñosos, cítricos, etcétera, planto hoy y puedo tardar 4 años en tener una producción mínimamente rentable. Por otra parte, en la cercanía, a través de nuestra red de oficinas, y es que Agrobank tiene como propias más de 1000 oficinas en el territorio nacional, unas 100 en Comunidad Valenciana. Como tercer pilar, y no menos importante, una clara apuesta por la innovación y digitalización del sector, con un apoyo y colaboración pues creciente y pujante. Ángel Urbina, ¿qué perspectivas de colaboración se atisban con la comunidad de regantes en la gestión hídrica? Vamos a ver, las comunidades de regantes, en primer lugar, quiero recordar que son entidades de derecho público. Desde hace mucho tiempo las entidades gestionamos elementos como es el agua, que es público, y estamos sujetos al control de la administración a través de las distintas confederaciones. La comunidad de regantes es un elemento primordial para, primero, canalizar
las preocupaciones y los trabajos de los regantes propios, y segundo, para trasladar a la Administración cómo vemos el futuro, cosa que nos preocupa porque en esta planificación hidrológica que se ha hecho notamos que nos están limitando el agua para regar y no se está haciendo caso las sugerencias del sector agrícola a través de las comunidades de regantes, que en definitiva tenemos el compromiso y el pacto social de producir alimentos para toda la sociedad. Si las comunidades de regantes funcionan y son transmisiones entre la Administración y el agricultor y el regante, funciona el sector agroalimentario, pero si no funciona la comunidad de regantes, porque ahora mismo estamos con la indefinición, lo acaba de decir el presidente, del precio del Tajo Segura con la desaladora. Yo estoy con una incertidumbre con el agua que propone del Júcar Vinalopó, cuando antes había un proyecto que la comunidad de regantes apoyábamos, que era elevábamos el agua desde Cortes de Payá, y luego al dejarla caer a llegar al envase de San Diego, recuperábamos el 90% de la energía. Era recuperable. Ahora, como viene una elevación permanente, nos influye mucho la variación de precios como es ahora. No tenemos recuperación. Con lo cual, esa incertidumbre en las comunidades de regantes hacen que transmitamos a los agricultores lo que acaba de hacer José Vicente. Tanto el Júcar Vinalopó como el Tajo Segura, muchos sectores de regantes no podrán producir alimentos. Paco, antes lo ha tocado también Ángel, pero ¿cómo valoras las inversiones que ha realizado la comunidad de regantes para un uso más eficiente del agua de riego? ¿Hacen falta más? ¿Está bien así? Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho por parte de la comunidad de regantes, en general por parte de todo el sector, comunidad de regantes y servicios también urbanos, del ciclo urbano, yo creo que el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años, desde tiempo atrás, pero en los últimos años, es sin duda de ningún tipo muy destacable y muy reseñable, ¿no? Lo que pasa es que las dificultades que hay pues, son notables y hay que subrayarlas. Ya se ha comentado un poco en la mesa esta dificultad importante que hay por razones de tipo económico. Como bien decía José Vicente, pues es necesario que todo esto sea soportable en términos económicos. Si no es soportable no servirá para nada. A mí me gusta siempre repetir que realmente no hay escasez de agua en ningún sitio, nunca. Lo que hay es un problema de pagarla. Es decir, se puede poner agua en la cima del Everest en la cantidad que se quiera, sin ninguna limitación, pero hay que preparar la cartera para pagar eso. Es decir, que no es un problema de limitación. La tecnología ha permitido, desde hace unos cuantos años ya, que la limitación de recursos no sea un problema real. Es un problema económico, no físico. Se puede tener, repito, la cantidad que se quiera en cualquier sitio y en cualquier momento del año, pero hay que estar dispuesto a pagarlo. ¿Qué sucede? En estos momentos, las tecnologías que permiten hacer eso, que repito, no hay ninguna limitación para hacerlo, pues valen mucho dinero y hay bolsillos que no lo pueden pagar. Entonces hay que establecer unos equilibrios entre aquello que es viable y que se puede pagar y aquello que no. Afortunadamente hay una capacidad, y también se ha apuntado por Francisco Javier, la disposición que hay por parte de las entidades financieras es positiva. Es decir, no hay problemas de financiación, ¿no? El sector del agua es un sector que se puede financiar y que es un sector que tiene una demanda, digamos, comprometida a largo plazo, pero hay un requisito fundamental que es el de la seguridad. La seguridad, la estabilidad, la seguridad es necesario. Hay que saber las reglas del juego muy claramente cuáles son. No se pueden modificar sobre la marcha, ¿no? Hay que saber el precio del agua cuál es. Llama la atención que en estos momentos, a las alturas de todo esto, pues todavía hay algunos precios que son más o menos determinados, pero hay una gran incertidumbre. No tiene ningún sentido eso. Hay que saber cuánto vale el agua de verdad, no mañana, como consecuencia de un acuerdo de hoy para mañana, sino con un cierto recorrido. Y hay que tener seguridad jurídica y técnica respecto a las reglas del juego, cuáles son, en qué condiciones esto va a funcionar o no va a funcionar. Si no hay seguridad jurídica, normas de explotación claramente definidas,
Siempre he defendido la necesidad de que haya reglas muy claritas para todo esto. Y si esas reglas a veces perjudican, pues perjudican y otras veces beneficiarán, pero es igual, pero son reglas que no se pueden cambiar y que son aceptadas por todos. Si no hay esas reglas claras, hay indeterminación del precio del agua, pues todo esto, ¿qué resultado tiene? Pues el resultado de una muy grande incertidumbre. Y esa incertidumbre yo creo que es un elemento crítico para que todo esto pueda desenvolverse bien. Los esfuerzos que se pueden hacer por parte de todos, yo creo que se están haciendo esfuerzos importantes. El sector de la financiación, que hace posible que se emprendan cosas, el sector de usuarios, que es emprendedor por naturaleza y que está dispuesto a hacerlas y las está haciendo, pero todo eso tiene que verse arropado en un marco de estabilidad que es imprescindible para que todo esto pueda funcionar debidamente. José Vicente, ¿qué inversiones consideras que más necesarias en el almacenamiento y redistribución de los recursos hídricos? En los últimos años, hablamos de 25 o 30 años, se han hecho grandes inversiones en el sector agrario, en mejora de la distribución, en mejora de acumulación de agua, en embalses. En los próximos tenemos que hacer inversiones sobre todo en la eficiencia del uso y en la eficiencia energética. El coste del agua está muy asociado al uso de la energía, porque prácticamente, salvo los regadíos tradicionales, todos los regadíos se usa energía para impulsar el agua hasta el cultivo. Y el manejo de esa energía, en el contexto que nos estamos moviendo últimamente, eso es fundamental. Yo creo que todas las comunidades de regante y todos los agricultores tenemos que ponernos como objetivo llegar a conseguir una eficiencia mucho mayor en el uso de la energía. En el uso del agua, en nuestra región, en nuestra zona, estamos a la cabeza a nivel mundial en la eficiencia del agua. En reuniones hace años en el Ministerio nos decían, cada vez os mandamos menos agua y hacéis más hortalizas. ¿Cómo puede ser? Pues precisamente por eso, por la eficiencia, por la alta eficiencia que se usa en el campo para el agua de riego. Aquí no se desperdicia absolutamente ni una gota, se aprovecha hasta el último. La digitalización que está llegando y tiene que llegar en determinadas cuestiones, como en el uso del agua, ya se está haciendo desde hace tiempo. Está completamente medida con sensores, robotizada, con programas de riego, se sabe perfectamente el movimiento del agua en el suelo, cómo la toma la planta, todo eso está muy estudiado. Creo que para los próximos años tenemos que avanzar en el tema de la energía asociada al uso del agua. Javier Arcís, Agrobank, ¿podrías ponernos algún ejemplo de colaboración con el sector? Bueno, yo creo que aparte de las lógicas e inherentes operaciones de financiación, pues bueno, llevamos a cabo acciones de impulso en el sector, como jornadas técnicas o firma de convenios de colaboración. En ese sentido, pues contamos con convenios pues, desde el Ministerio de Agricultura, con jóvenes agricultores, con la Confederación de Comunidades de Regantes y bueno, pues trabajamos en esa línea. Tanto es así, bueno, pues que contamos también con una cátedra Agrobank. Y bueno, ya que estamos en Alicante, me gustaría señalar que una de las finalistas al premio al mejor trabajo fin de máster pues proviene de la Universidad Miguel Hernández, con lo cual, pues buen ejemplo de ello. Ángel, ¿cuál es el futuro que se avecina para la agricultura de Alicante? Vamos a ver. Tengo dos visiones, depende no sé si del día o del momento. Una visión que tengo es que todo esto de la incertidumbre, que lo acabo muy bien de decir los anteriores ponentes, del precio del agua, hace que muchas veces me diga a mí mismo, ¿será posible que alguien haya decidido, no sé por qué, por algún sistema del día hoy de la globalización, que no interese que haya agricultura en este Levante? Porque es imposible. O sea, ahora mismo, hoy, piensa fríamente los datos del Júcar, los datos del Tajo y tal, pues alguien quiere que aquí no haya agricultura. Porque es imposible. Cuando es imposible, es que no me des vueltas eso. Lo ha dicho muy bien José Andrés. Hay elementos que nosotros, nuestros competidores, desde Marruecos, desde Turquía, de distintos sitios,
Pues es lo que pasa. Quizá uno de los sitios que más producen, digo yo, cítricos, pues es el puerto de Ámsterdam, que es increíble. Es una parte que veo muy negativa, porque vemos que inconscientemente, quizá nosotros, los que estamos tanto hablando de agua, estamos blanqueando algo que alguien quiere que aquí no haya agricultura. Por otra parte, la ilusión. ¿Qué ilusión? Pues la ilusión es que nosotros somos emprendedores, queremos eficacia, por eso estamos en cada uno de nuestro puesto para intentar que se nos entienda que no se puede pagar el precio del agua a lo que salga. El Estado tiene que ser consciente del sector para producir alimentos. Y lo decía José Vicente antes, ahora mismo las hortalizas en Europa, el único sitio pues es de Alicante hasta Almería. No existe en Europa en ningún sitio para producir frescos. Somos nosotros. ¿Dónde lo van a producir? Yo creo que esa responsabilidad que tiene el Estado de darnos agua a un precio asequible, pues tiene que tener opción. Por eso estamos ilusionados, invirtiendo en modernizar, invirtiendo en digitalizar, invirtiendo en formación de nuestros agricultores para que tengan bien las cosas, porque pensamos que nuestros hijos pueden heredar un futuro mejor. Pero por otra parte, las perspectivas reales son muy tristes, porque no notamos el cariño ni la comprensión del Estado y a veces de la sociedad para un sector que es ejemplar. Hemos sido ejemplares en la pandemia. Pasamos aquí en Alicante mismo, de manifestarnos por las calles un día y al día siguiente con los tractores fumigando todos los pueblos con la pandemia. No ha faltado ni un solo alimento en la pandemia en los mercados ni en los supermercados. Hemos trabajado como hemos podido, con mucha prudencia y muy sensatez. Y de ser imprescindible, ahora ya, pues que no nos tienes en cuenta. Es un sector que la gente está un poco desanimada ante el poco cariño y la poca comprensión que tiene el Estado en el tema de que, oye, por Dios, mantenemos el ecosistema y el medio ambiente, los agricultores, y producimos alimentos, por Dios. Eso es lo que hay. Paco Cabezas, hay quienes apuestan más por el aprovechamiento de otro tipo de aguas no convencionales, las reutilizadas, las desaladas, las depuradas. ¿Qué opinión te merece eso? Sí, soy totalmente partidario de ese tipo de aguas, de recursos, de todos. Yo creo que esa posición que a veces se ha mantenido, yo creo que sin una forma no muy reflexiva, de defensores a ultranza de un recurso, eso no tiene ningún sentido. Todo origen de recurso tiene un papel que jugar. Y todo origen de recursos debe jugar el papel que le corresponde, ¿no? Donde se producen a veces distorsiones no es tanto en cuestionar eso, que creo que a estas alturas eso es incuestionable, sino en la ponderación y en la optimización del sistema. Todas las aguas tienen que tener la medida que sea razonable y que en términos de volumen disponible, coste, hay que hacer una combinación inteligente de todo eso, ¿no? Y en esa combinación, en esa mezcla que tiene que entrar, pues todo lo que puede entrar. Si hay unos recursos que son extremadamente caros y hay otros que son más baratos, el sentido común dice que antes hay que usar el más barato, pero eso es una cuestión de sentido común, ¿no? ¿Eso quiere decir que el caro hay que excluirlo siempre? No, porque a lo mejor determinada fracción sí que puede entrar y el precio global que se alcance puede ser un precio asumible, ¿no? Es decir, yo creo que la discusión de si es mejor un tipo de agua u otra es una discusión en buena medida o digamos, en sitios donde haya una madurez de aprovechamiento de agua grande, es una discusión superada. Nadie discute que es necesario aportar todo tipo de recursos y lo que sí que es una cosa clara es que eso hay que hacerlo de una forma inteligente, ordenada y administrando las disponibilidades en función de determinados óptimos sociales y económicos. Empeñarse en eliminar un tipo de recurso por un motivo muchas veces no claro, ¿no? Pues no tiene ningún sentido. Habrá que explicarlo, habrá que decir por qué, ¿no? Yo es que soy para este tipo de agua, no me gusta. Bueno, no te gusta, pero ¿por qué? Porque no te guste no es un argumento suficiente. Será porque es ambientalmente malo o porque es económicamente insoportable. Por algún motivo tiene que haber. Entonces, esas exclusiones de no, pues ahora no se puede utilizar agua, las aguas de desalación no se pueden utilizar para nada, porque no tiene sentido. Como no tiene sentido, bueno, pues el trasvase, no, el trasvase no se puede ni hablar, el trasvase hay que suprimirlo. Son posiciones que no obedecen a ninguna lógica, obedecen a prejuicios.
Y los prejuicios, lamentablemente, están causando mucho daño en el sector del agua. Los apriorismos, los supuestos porque sí. Y como yo digo que sí, porque me parece a mí que sí, pues ya está. Y esto, ¿no? Esas actitudes irracionales, yo creo que son un enemigo importante de todo esto. Todos los orígenes de recursos, las aguas convencionales, por supuesto, de los embalses, de los pozos, las aguas reutilizadas, las aguas desaladas, las aguas trasvasadas, todas tienen su papel que cumplir y todas tienen que ser incorporadas en un sistema conjunto. Yo he defendido desde hace mucho tiempo la necesidad o la conveniencia de establecer lo que a veces se ha llamado sistemas integrados. ¿Sistema integrado qué es? Pues son lo que realmente está sucediendo, sistemas donde hay muchos orígenes de agua distintos, cada uno lógicamente en proporciones distintas según la disponibilidad que haya, y eso tiene una ventaja importante, dos ventajas importantes. Una primera ventaja es de tipo jurídico. En estos momentos, conforme la configuración legal en España, pues hay un derecho al uso del agua está vinculado a un origen concreto. ¿No? Por otros son los regantes de la presa fulana, otros son los regantes. Eso diluiría todo eso y digamos, serían regantes de un sistema, no estarían asociados a una infraestructura concreta. Con lo cual, todas esas infraestructuras podrían operarse de una forma conjunta, integrada, para favorecer el conjunto del sistema. Y por otra parte, una ventaja fundamental de tipo económico. Establecer un sistema de esa naturaleza, que en estos momentos con la legislación vigente pues no sería viable, pero en fin, una modificación legal es una cosa muy sencilla de plantear, posibilitaría que las tarifas se establecieran precisamente por la mezcla de aguas de distintos orígenes y no habría una tarifa fija para cada origen distinto, de tal forma que se da la paradoja que en estos momentos se da y que no tiene mucho sentido, de que un mismo usuario con una misma finca y que tiene agua de 4 orígenes distintos, pues esté pagando 4 precios. Es que esas cosas no tienen ninguna lógica. Integrar orígenes de recursos, establecer sistemas de utilización integrados también y unificar desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, esos sistemas de forma que se lleguen a posibilidades de precio que sean estables y que permitan una cierta equidad. Porque si no, lo que va a suceder, y algún signo se empieza a intuir de todo esto, es que quien saldrá perdiendo de este planteamiento, digamos, separado, pues el más débil, el más desfavorecido, el que no sea capaz de soportar los precios que se vienen encima, que ya están y que se vienen encima. Y ese será el que perderá. El que pueda pagar lo que se establezca, pues seguirá adelante. Yo creo que eso ni es justo, ni es equitativo, ni es razonable. Hay que superar todo eso y un mecanismo que puede contribuir a superarlo es este de la integración. José Vicente, te paso también esa misma cuestión, creo que asientes. ¿Qué se opina desde Asaja? Pues yo suscribo al 100% las palabras que ha dicho el compañero. No se puede renunciar a ningún recurso. Creo que todos son aprovechables en la medida de que sean asumibles. Agua desalada en un porcentaje que no distorsione el precio final mucho es perfectamente asumible, con la ventaja de que nos mejora el cómputo de la calidad global. El agua desalada, si hay algo peca, es no tener de salinidad alguna, cuando el problema que tenemos normalmente en esta región es que a nada que nos descuidamos, las salinidades del agua hacen muchas veces que estén en el límite del uso agrícola. Hay que ir a un mix. Yo creo que la mayor parte de las comunidades estamos yendo de forma natural a ese mix. Mi comunidad en concreto tiene agua desalada, agua depurada, agua de pozo, agua trasvasada y agua de río. Y es algo que en la práctica totalidad de las comunidades del sur de Alicante y Murcia ya se está dando. Falta darle forma legal, como ha dicho él. Hay que darle un marco jurídico. Eso nos proporciona estabilidad, porque en ese mix al final sale una cuenta que tienes casi los mismos metros cúbicos al año y a un precio similar, porque van fluctuando, pero el resultado final viene a estabilizarse. Lo que no pueden hacer es, por una decisión jurídica, con un fundamento técnico muy cuestionable, como es el tema de los caudales ecológicos, que dentro de esa mezcla tome mucho peso la parte proporcional más cara, que es el agua desalada, y el agua trasvasada caiga mucho. Hay que llegar a un equilibrio, llegar a una solución de consenso y estabilizar el sistema en base a eso, al uso de todos los recursos disponibles. Javier Arcís, ¿cuáles son las principales operaciones que plantean las comunidades de regantes? Yo creo que las comunidades de regantes, como bien ha quedado patente, pues están destacando por movilizar
iniciativas de gran calado y se están convirtiendo en un polo, yo llamaría emprendedor. Y separarían dos tipos de operaciones, ¿no? Por una parte, aquellas que persiguen una mayor eficiencia hídrica, como es el tema hoy que comentamos en la mesa, y que tienen un claro concepto de eficientar en el uso de los recursos y también de lograr unos recursos que sean económicamente viables, como se ha comentado. Y un segundo grupo de operaciones con una doble vertiente, operaciones que persiguen una mayor eficiencia, en este caso energética, como bien comentaba José Vicente, el coste de la energía está muy ligada y cada vez más al coste del agua. En ese sentido, pues la instalación de paneles fotovoltaicos para combinar diferentes fuentes de energía y poder así suministrar energía pues, a grupos de bombeo, etcétera, pues es una operación también de gran calado que no olvidemos que también tiene su impacto medioambiental en forma de reducción de huella de carbono, que es algo que la sociedad pues, también mira y que también valora positivamente. Un poco en conjunto, sí que señalar, también me parece importante destacar que normalmente estas operaciones tienen un componente de ayuda pública también reseñable. Pues, normalmente a través de Consellería de Agricultura, a través del Ministerio, pues una canalización de fondos, tanto estatales como autonómicos y en la parte de gestión de fondos europeos, que también creo que hay que aprovechar de una forma conveniente. Ángel Urbina, ¿en qué medida ayudan las comunidades de regantes a mejorar la calidad de vida de los agricultores, facilitándoles también el trabajo y a reducir el uso de fertilizantes? Bien, sí, las comunidades de regantes en ese sentido, y además no somos un ente cerrado. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con jóvenes agricultores, en fin, con asesoramiento técnico sobre mejorar el sistema de producción de nuestros alimentos, produciendo el menor daño posible, claro, a la tierra, al ecosistema. Hoy en día el tema de los fertilizantes es un problema puntero. Por aquí, por Alicante, por la zona de Alicante, no hay graves problemas, en otras zonas sí, pero por supuesto, Vicente sabe que trabajamos muchísimo en eso sí que voy a decir que tenemos muchas ayudas con los sindicatos agrarios y estamos orientando al buen uso, a los regantes, del tema de los fertilizantes en ese sentido. Otra cosa es el precio. No sé qué pasa, que cada vez son más caros, pero multiplicándose. O sea, no solamente el agua es un problema, el problema único para los regantes y para los agricultores. Tenemos los fertilizantes, la energía eléctrica, el gasoil, los seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una comunidad de regantes al final es un conjunto de asesoramiento, cada vez más, de los agricultores uno a uno, que ellos mismos no pueden tener reconocimientos, y las comunidades de regantes asesoran de todo tipo, complementando con los agrarios, fiscales, laborales, de todo tipo. Y en ese sentido es así. Es más, yo lo que quería decir antes, y aprovecho un poco que soy un poco el mayor de los compañeros, es que todo lo que ha dicho Paco, que hay que legislar y hay que negociar y hay que ver, quiero decir que las comunidades de regantes y los usuarios, ya hemos dado ejemplo de eso a lo largo de la historia y Paco me lo puede ratificar. Nosotros hemos sido claves en la ley de aguas del 85, me acuerdo también los reglamentos del 86, 87, me acuerdo también los ciclos de planificación que yo tuve la suerte además de colaborar mucho con Paco en el 98, en el 2014 y 16, hemos estado en todos los regantes, en todas las planificaciones estatales importantes del Estado español. Y ahora veo que no se nos está teniendo en cuenta en absoluto. Porque eso hay que decir, Paco, de hacer un MIS, un legislando eso, vamos, es que lo estamos usando sin tener legislación, legisle, ayúdennos. Y ese es el problema, que no se nos escucha,
no digo a humildemente, ni a FENACORE, que es la Federación Nacional, ni a FECOREBA, o sea, no nos están escuchando a los entes y personas que ya hemos demostrado que hemos trabajado, porque trabajamos mucho con la Ley de Agua 85, 80, y todos los planes hidrológicos. Y eso quería decirte para que quedara resaltado que tenemos experiencias en negociar y en proponer soluciones. Paco, como técnico, ¿ves falta legislación, falta colaboración también entre administración y regantes? La Administración del Agua y los regantes siempre han mantenido una muy estrecha colaboración, pero desde los tiempos más remotos, ¿no? Comentaba Ángel la Ley de Agua, pero incluso muy anterior. La Ley de Agua, incluso me atrevería a decir, la de 1879. O sea, que eso la colaboración entre el mundo de los usuarios y el mundo de la Administración es una colaboración que en España ha sido modélica desde tiempos remotísimos, desde el siglo XIX como mínimo, ¿no? Y eso ha estado siempre presente. Tan es así, prueba de la colaboración y de la intensidad de esta colaboración, es que, como antes se ha comentado también, las comunidades de regantes, los usuarios tienen la consideración jurídica de entidad de derecho público, es decir, son administración del Estado. No es una corporación privada, desde el punto de vista jurídico en España. Una corporación de derecho público es una institución de naturaleza administrativa. Y en España, desde tiempos remotos, las comunidades de regantes tienen esa naturaleza jurídica, es decir, son colaboradores de la Administración que tienen unos atributos de la propia Administración. De hecho, tienen unas organizaciones de control, de seguimiento, de jurado de riegos, que adoptan decisiones y resoluciones que son firmes y que son definitivas, porque son un instrumento de la Administración, son parte de la Administración. ¿Qué sucede? Naturalmente que esa parte de la Administración tiene que ser vigilada y tutelada, y para eso están las confederaciones geográficas, en último extremo, las comisarías de aguas, que hacen una labor de vigilancia y de tutela, pero de vigilancia y tutela de un órgano que es casi propio, que es una extensión de sus funciones. Cuando hay un conflicto en una comunidad de regantes, tiene que resolverlo la comunidad de regantes en primera instancia. Si el asunto no tiene solución y va a mayores, pues entonces acaba en la Administración, incluso no siempre. Los tribunales tradicionales, como son bien conocidos, pues en Valencia el clásico ejemplo de Tribunal de las Aguas, sus sentencias son irrevocables. No tiene capacidad para modificarlas ni el Tribunal Supremo. No ya la Comisaría de Aguas, ni el Tribunal Supremo puede modificar una resolución de un tribunal constitucional de este tipo. Por tanto, la colaboración del sector de la utilización del agua y la Administración es histórica desde siempre, y en España tiene unas características singulares, como esta que digo, de que la consideración que tienen estas entidades son como si fueran, no, tienen una naturaleza jurídica, no de orden privado, sino de naturaleza pública. Y eso es así por la necesidad. En sitios donde hay poca agua, porque estos sitios donde hay abundancia de agua, el problema tiene otros matices y tiene otro enfoque, pero donde hay poca agua hay una extrema tensión por su apropiación, por su utilización, por su captación. La cantidad de desórdenes, de conflictos, de problemas de toda naturaleza que surgen es muy grande, y o hay una tutela, una vigilancia, una ordenación administrativa muy intensa sobre todo esto y con una gran autoridad, o eso no va a funcionar. Y se va a convertir en una cosa pues degradada, donde al final, ¿qué sucede? Pues un poco como antes decía, que ganará pues el más poderoso, el más fuerte, y pisoteará a quien le dé la gana y hará lo que quiera. Y eso, claro, no me parece que eso sea un modelo a seguir en estos momentos. Es necesario esa colaboración, continuarla, porque, repito, históricamente siempre ha sido así. No se puede concebir que una administración del agua opere al margen del principal usuario del agua, como es el mundo del regante. Eso no tiene ningún sentido y eso está abocado a fracasar. Históricamente así ha sido siempre y así lo será. Tiene que haber un mecanismo de colaboración eficaces para que eso vaya avanzando conjuntamente, y esos mecanismos están instituidos. Es decir, no hay que inventar nada nuevo, porque en el marco normativo español eso está inventado desde hace ya mucho tiempo. José Vicente, agricultores, mecanismo de colaboración, ¿qué te sugiere? Agricultores, mecanismo de lo que apuntaba Paco, mecanismos de colaboración con la Administración, ¿en qué punto estamos? Pues creo que estamos en un punto complicado, en tanto que la Administración es bastante opaca a las aportaciones que hacemos los agricultores. Esa buena relación que es histórica y que ha hecho que se desarrolle el mundo rural, el marco legislativo, pues ha llegado el punto actual en el que casi hay un enfrentamiento. Hay un enfrentamiento por una imposición de normas que el mundo rural no acepta,
y no acepta por capricho, sino porque no puede aceptarlo, porque pondría en entredicho su propio futuro, entran otros factores económicos, otros agentes económicos en juego, porque el agua no es el motor del mundo rural, es el motor de la vida, es el motor de la economía, es el motor de un país, y ahí intervienen muchos otros factores. El agua es energía también, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero es fundamental que para llegar a buen puerto, pues todo este desarrollo normativo, este desarrollo de nuevas tecnologías, el marco en el que nos estamos moviendo en el siglo XXI, haya una actitud colaborativa. No puede ser que desde el Ministerio de Transición Ecológica se hayan pasado meses de absoluto oscurantismo, de no querer recibir y escuchar las propuestas de los regantes. Si no hay un marco de buena relación, lo que se legisle no valdrá para nada. Si no surge del acuerdo, del estudio y al final del consenso, lo que se legisle no valdrá para nada. Será un auténtico fracaso. Desde Agrobank también, Javier Arcís, antes le preguntaba sobre la comunidad de regantes y ahora te digo, ¿cuáles son las principales operaciones que plantean precisamente los agricultores? Bueno, en el caso de los agricultores, yo creo que estamos viendo pues, esa vertiente de ilusión que comentaba Ángel, y estamos viendo operaciones que llevan implícita la cometida de reconversiones importantes en búsqueda pues, de nuevos cultivos, de nuevas variedades que aporten pues, la rentabilidad que los agricultores se merecen. Señalar también, sobre todo en la parte de jóvenes agricultores, pues un interés incipiente en que esas reconversiones lleven pues un compromiso ecológico que vemos que es creciente y además pues bueno, va en línea con lo que la sociedad está también demandando. Entramos en la recta final del programa. Sí que quiero que nuestros invitados opinen sobre, a modo de conclusión, ¿no? Y empezando por Ángel Urbina. Ángel, ¿cuál es la situación actual de los trasvases y qué perspectivas de futuro veis desde la comunidad de regantes? Bien, en primer lugar, los trasvases en España son imprescindibles. Funcionan casi que 40 trasvases normalmente, trasvase que va del Ebro a Gran Bilbao, trasvase del Ebro a Cataluña, Tarragona, trasvase de Júcar a Turia, de todo tipo. Solo se cuestionan los del Levante, los del Tajo Segura y los del Júcar Vinalopó. Y los dos tienen, vamos, imprescindibles para el desarrollo concretamente de esta provincia. Porque hoy en día, con eso de que, y lo hace claro, del cambio climático, que creo que existe, pero el cambio climático, en los últimos 60 años, según me estuve preocupando, en España cae exactamente la misma agua, la media, en los 60 últimos años. Lo que pasa que a veces ya no cae en el mismo sitio. Lo que tiene que hacer un Estado es decir, vamos a ver, ¿qué es mejor? Lo que ha hecho históricamente el Estado español, que hemos sido punteros en las planificaciones hidrológicas, Paco decía fechas. Hay que mirar dónde llueve ahora para parar el agua, o sea, mitigas inundaciones y llevarte el agua a otros sitios para eliminar sequías. Igual hay que hacer algunos envases en algunos sitios con trasvases, que ahora mismo eso no entra en plan del Gobierno de la Nación. Entonces, el trasvase del Tajo Segura, si se incrementa el caudal ecológico y se prioriza la producción de energía eléctrica y el tema medioambientalista ficticio y político sobre el real, el Tajo Segura está condenado prácticamente para la agricultura a quedar con un porcentaje muy pequeño que hará peligrar el regadío. Y el Júcar Vinalopó, al ser una elevación pura y dura, como no entra el Estado a financiar parte de esa energía eléctrica, va a llegar a un precio al Vinalopó que va a ser inasumible. Con lo cual, Alicante, sin el Tajo Segura y sin el Júcar Vinalopó, esto va a ser una verdadera
ruina. Con lo cual la papeleta lo tiene el gobierno, no tenemos los regantes. Nosotros hemos modernizado. Estamos trabajando para recibir el agua, estamos hablando con las entidades financieras para que nos ayuden a pagarla. Porque, ojo, es que el Estado cuando viene un trasvase te hace pagar antes de recibir. O sea, aquí somos la única entidad que pagamos las cosas y luego las recibimos. Y muchas veces no tenemos capacidad financiera, gracias a que las entidades como CaixaBank nos están ayudando. Quiero deciros que tenemos ilusión en los dos trasvases, pero veo unas perspectivas negras si el Ministerio, el Estado y la sociedad no reclama, como vamos a reclamar el 16 de febrero en Murcia, hay una manifestación, y luego a la semana siguiente en el Vinalopó haremos una reunión con los alcaldes del Vinalopó para que sepan lo que viene encima, porque tenemos que dar confianza a que o solucionamos el tema este de los trasvases de Alicante o la solución, inclusive para beber, nos va a tener problemas. Paco, como técnico, ¿qué futuro atisbas para la agricultura alicantina? Pues yo suscribo lo que han comentado mis compañeros, especialmente esto último que ha comentado Ángel, pues yo estoy de acuerdo. Yo creo que el futuro es, vamos a decir, incierto, tampoco creo que haya un mensaje muy pesimista, pero el futuro es muy incierto, está lleno de amenazas y está lleno de inseguridades y de indeterminaciones. Algunas de ellas son inevitables, pero otras son evitables. Es decir, esto que decíamos antes, de establecer reglas del juego claras, pues a mí me parece que es una exigencia, que es una obligación. Y si como resultado se ve, porque por el motivo que sea, hay que prescindir de las desaladoras, o hay que prescindir de los trasvases, o no se puede, pues hay que decirlo. Y yo creo que una parte importante de esto es la especie de cosa velada que hay, de que bueno, sí, pero no. Hay que ser claro en todo esto y hay que decir las cosas tal y como son. Si el futuro, por la razón que sea, repito, que puede ser una razón de tipo político, y eso tampoco lo descarto, me podrá parecer mejor o peor, pero hay que ser claro con eso. Yo entiendo, por ejemplo, que utilizar agua reutilizada es un desastre, porque sanitariamente eso no me fío de la... Bueno, pues entonces no se utiliza agua reutilizada, bueno, pues dilo. O yo entiendo que no se debe traspasar, porque entiendo que eso es malo para el planeta Tierra. Bueno, pues dilo, pero no se traspasa porque yo creo que es malo. Y no ocultar la realidad o no intentar enmascararla, las cosas son como son. Por más vueltas que le demos, la realidad no se oculta, y si se oculta temporalmente y luego viene con mucha peor cara de la que se dejó. Entonces yo creo que hay que ser muy claro en todo esto, hay que ser muy veraz, hay que decir las cosas tal y como son, y si hay que establecer limitaciones, repito, por la razón que sea, a determinados recursos, a determinadas fuentes de suministro, hay que explicarlo con claridad. Yo creo que la gente tiene el derecho y tiene perfecta capacidad de exigir esta claridad. No de exigir que se resuelvan todos los problemas y que todo sea una maravilla, porque eso a veces no se puede conseguir, pero sí exigir que haya claridad en lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. Y no transmitir lo que a veces, quizá con la mejor intención, otras veces quizá no, se transmite una especie de falsas esperanzas de futuro que luego se ven defraudadas, con lo cual la frustración aumenta y la situación es lamentable. Yo creo que hay que decir la realidad, qué es lo que se avecina, qué es lo que se espera, y por qué quien tiene capacidad para tomar estas decisiones las adopta y las toma. Y eso tiene que ser una cosa muy clara y muy transparente para que pueda ser entendida. Si no es así, pues yo efectivamente el futuro que veo es un futuro muy complicado. Ya se ha comentado, el Tajo Segura tiene unas amenazas muy importantes en estos momentos, amenazas que no tienen una justificación técnica clara, en mi opinión al menos, para la gravedad que tienen. Es decir, una decisión tiene unas consecuencias que son muy importantes, esa decisión habrá que estudiarla y habrá que ponderarla con mucho cuidado. Si no tiene muchas consecuencias muy importantes, pues se puede tomar, por así decirlo, sin mucha meditación, sin mucha reflexión, pero estamos ante cosas que tienen efectos muy importantes y por tanto no cabe frivolidad ninguna con este asunto. Hay que estudiarlo con mucha seriedad porque se afecta de verdad a mucha gente. Y con el juego del Vinalopó pasa a otra escala, pero pasa algo parecido. Hay que tener claro qué se pretende en el futuro, cuáles son las reglas del juego, en qué condiciones se podrá disponer de ese agua o no se podrá disponer, en qué condiciones se podrá acceder al uso de ese agua, quién podrá tener derecho o no podrá tener derecho a ese uso de ese agua, y las cosas explicarlas con mucha claridad, porque la gente tiene que saber
qué futuro le puede esperar razonablemente, qué costes van a tener las cosas, qué impactos van a tener y poder un poco organizarse con vistas al futuro. Y cuando digo a la gente me refiero no solamente a los usuarios, sino a los usuarios y a toda la sociedad, a las entidades financieras que están pagando y que están financiando, contribuyendo a financiar todo esto. Es imprescindible, como te decía, tener seguridad sobre todo esto. El tema de la energía es crucial. En estos momentos las incertidumbres son tremendas, las oscilaciones que está teniendo esto entonces eso alguien debe estabilizarlo, debe proporcionar la necesaria, imprescindible seguridad y confianza que todos este tipo de grandes proyectos, estas grandes operaciones, que no tienen un objetivo de esta campaña, sino que pretenden dilatarse en el tiempo por varios años, necesitan inevitablemente. Hablar así del futuro, del relevo generacional en el sector agrícola, José Vicente, no sé qué te sugiere, ¿no? Con esto. El relevo generacional en el sector agrícola va a venir muy condicionado por las decisiones que se tomen ahora. El presente de la agricultura nuestra, de la agricultura de España y especialmente el Levante y Alicante, somos líderes a nivel mundial en producción de frutas y hortalizas para consumo en fresco. Y somos líderes a nivel mundial en producción ecológica. Somos el país que más superficie y producción tiene de Europa, que es decir, en el mundo. Somos líderes en tecnología. Somos un ejemplo en el uso de nuevas tecnologías a nivel mundial. ¿Qué va a pasar con todo esto en un marco de 5 o 10 años? Pues va a depender en buena medida de las decisiones que tomen nuestros políticos por el uso del agua. Sin agua no puede haber desarrollo económico y desarrollo agrario. La economía del país depende mucho de la agricultura. En nuestra región, la aportación al PIB de la agricultura año por año va subiendo. Eso quiere decir que somos eficientes y nuestra importancia, nuestro posicionamiento en el contexto global, a pesar de los inconvenientes que suponen los tratados con países terceros, seguimos creciendo, seguimos creciendo. Todo esto dependerá, como he dicho antes, de las decisiones que se adopten, del raciocinio que se aplique al uso de estos recursos que existen, porque no es verdad que en España falte agua, no es verdad que llueva menos, como ha dicho Ángel, las estadísticas están ahí, lo demuestran, pero sí hay unas decisiones que pueden influir muy negativamente en todo esto. No se puede pagar el agua a cualquier precio. El agua es un componente dentro del proceso productivo y tiene que tener un marco, jurídico y un marco que sea asumible por el sector. Entonces, todo este entramado económico, social y ambiental, porque el agua, aquí también medio ambiente, hace 40 años hay muchas zonas que eran estepas, desiertos, y hoy son vergeles. Vergeles hacen paisaje y también hacen biodiversidad. Todo eso va a depender de las decisiones que en buena parte se tomarán por parte del Gobierno español en los próximos meses. ¿Algún apunte final, Javier Arcís, desde Agrobank? Pues bueno, yo creo que ha quedado claro que el consenso, yo creo que no solo en este tema, sino en cualquier ámbito de la vida siempre es recomendable. También que como clave de futuro, pues que la innovación debe seguir y esa búsqueda de eficiencia. Y en ese sentido, pues bueno, pues el compromiso de Agrobank de seguir acompañando al sector en ese camino hacia el futuro. Llegamos al final. Ángel Urbina, Comunidad de Regantes, un placer. Muchas gracias, Ángel, por estar aquí con nosotros hoy. Pues gracias a vosotros y además también a mis compañeros, que los veo de vez en cuando. Ha sido un placer y un honor estar con ellos y con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Paco Cabeza es una autoridad en la materia, ingeniero de caminos y, como he recordado al principio del programa, flamante Premio Lorenzo Pardo. Paco, muchísimas gracias, un placer tenerte de nuevo. Una satisfacción y un placer mío y como comentaba Ángel, pues mi agradecimiento por haber sido invitado a esta interesante charla. José Vicente Andreu, Asaja. José Vicente, como siempre, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a vosotros por dar siempre voz al campo. Muy buenos días. Y también Javier Arcís, Agrobank. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por invitarnos a vuestra casa y, bueno, y al resto de compañeros por asistir y acompañarnos también. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos y muy buenos días.